El segundo. Bien, vamos a comenzar con el libro de Shemot ahora. Muy bien. Así que ahí en casa se quieren ir buscando y por acá ya tenemos el Humash de Shemot, estrenado también hace muy poquito. Vamos a ver en las próximas clases algunos temas que vamos a ir eligiendo. Hoy veremos un poco la introducción a este libro y el primero de los temas que le puse de nombre Abadim Ainu. Pesa. Bien, Abadim Ainu, sí, por eso. Pero es un concepto en sí mismo, o sea, pensar un poco nuestro inicio en este libro, eh, unos cuantos versículos que llegamos y de repente ya fuimos esclavos, entonces conocer un poco ese concepto, qué implicó ser esclavos en Egipto, cómo se generó esa situación, todo en un capítulo, pero para poder analizarlo como venimos haciendo, de ir analizando temáticas dentro de los libros. Shemot nos ocupará esta clase, 2, 3 más siguientes para poder realmente decir que hicimos un curso de Torah y explorar todos los libros, al menos así los top 10 o top 5 o top 3 de los libros, porque si vamos así va a ser top 1, pero no importa. Vamos a ver todo. Y vamos a empezar en el Humash de Shemot, voy a leer también para que puedan escuchar desde casa. La introducción, que es intencionada porque la idea es que en cada uno de los libros de la Torá que tenemos aquí en Lambrot sepan qué va a pasar, de qué se va a tratar, y tiene algunos conceptos que nos van a ser útiles hoy para abordar la lectura. No tiene página, es como que vayan pasando y de repente van a ver que dice Shemot Éxodo en una de las primeras páginas. Eh, para entender primero este segundo libro de la Torá, yo digo siempre Humash. ¿Qué significa Humash? 5. Refiere al número 5, es quinto en realidad. Humash, Hamesh es 5, Humash es quinto. Porque siempre estamos pensando en la Torá compuesta de 5 libros y cada uno de los libros son un quinto de la Torá. Por eso lo llamamos Humash, que sí, remite a la palabra Hamesh, que es 5. Quinto, claro, bien, un quinto. Humash sería un quinto y Hamishi es quinto en el sentido ordinal y Hamesh es cardinal. Y ya vimos todos los conceptos remitidos a los números. Yo he dado gramática en sexto y séptimo, así que podemos ir para ese lado, pero prefiero, como tenemos pocas clases, ir a Shemot, si no les molesta. Pero está bien, porque es para entender, porque si no uno escucha palabras y no sabe a qué nos referimos. Y ahora nos vamos a referir a un libro que se llama Shemot o... ¿Por qué tenemos I o? ¿Por qué tiene dos nombres? Éxodo. Éxodo. Bueno, claro, tenemos el nombre que para nosotros es el nombre, obviamente porque la Torá la recibimos según la tradición en el monte Sinaí y luego a continuación tenemos estos nombres. El nombre original es Shemot. En su traducción luego recibimos el nombre de Éxodo, que obviamente también fue una palabra derivada en su momento del griego, latín, la palabra éxodos es griega, en latín quedó Éxodo, y vamos a ver un poquito qué significan ambos nombres. Primero, ya cuando vamos a empezar a leer juntos este primer capítulo, y como dice en la introducción, que es el libro de los nombres, porque se llama Shemot, que significa nombres. Shem es nombre, Shemot es nombres. ¿Sí? Para algunos es, dale, Debbie ya sabía, y para otros es, no sabía que Shemot significa nombres. Entonces lo digo para todo público, para que el que quiere ser lo recuerde y que en otros casos lo aprendan. Bueno, por eso en la introducción aclaramos nombres de quiénes. O sea, es un libro que se llama Nombres. También pensemos, ¿cómo se llama este libro? Nombre. ¿Vieron cuando, no sé si ustedes, bueno, tal vez, eso pasa mucho en las Pebulot. ¿Cómo se llama este grupo? Cada uno se tiene que poner un nombre al grupo y nos llamamos los sin nombres. Hay como un juego de ponerse un nombre a sí mismo. Pero este libro se llama Nombres y a nadie le llama la atención, porque tal vez decimos Shemot. Bueno, se llama Nombres porque alude a los nombres que vamos a ver nosotros cuando leamos el primer capítulo. ¿Los nombres de quiénes? A ver, tiren. De los hijos de Israel. ¿Patriarcas o Los hijos de Israel. los hijos de Israel? No. Podría ser los patriarcas.
O sea, porque uno dice, tenemos un segundo, después de haber visto la historia de los patriarcas, tenemos un libro que se llama Nombres. Y van de los 3 patriarcas, las matriarcas, no, de los hijos del tercer patriarca. Ahora vamos a ver por qué. Lo dejamos ahí picando. Claro. Por ahora eran hijos, no eran tribus. Y sigue en el segundo párrafo diciendo que es interesante pensar cómo nombres tiene que ver con los hijos que llegaron, los hijos de Jacob que llegaron a Egipto. ¿Y éxodo qué quiere decir? Salida. O sea, el nombre en hebreo significa, alude a los nombres de las personas que llegaron a Egipto. Y el nombre general que se adoptó a partir de la traducción es salida. O sea, si bien no es que nosotros en hebreo le pusimos entrada y nosotros salida, pero se remite a 2 cosas antagónicas. ¿Sí? El principio y el final del libro. En realidad el éxodo ni siquiera es el final, es como la mitad. Pero bueno, entendemos que le están dando un nombre que refiere al principal contenido del libro. No está mal, pero es interesante hacer esta comparación. Y por eso acá la explicación, es interesante notar que frente a la denominación hebrea del libro, que alude a la llegada de los hijos del patriarca Jacob a la tierra de Egipto, el nombre a través del cual es universalmente conocido Éxodo refiere a lo contrario, a su partida, a la partida de estos hijos, ya como después serán un pueblo, todavía salieron como hijos. Ex, que significa fuera, o dos, que significa camino. ¿Sí? Llegamos a Egipto como familia, transitamos una historia de siglos y salimos siendo aún los hijos de, no salimos como pueblo, con miras a conformar una nación. Ahí nomás, unos capítulos después, vamos a recibir la Torá y vamos a ser una nación. Pero llegamos y salimos de la misma manera. Y si hacen un paneo rápido, ¿cuánto tiempo pasó entre que llegamos y salimos? 430 años. ¿Cuánto? 400. 430 años, 2 días de esclavitud. O sea, tuvimos tiempo para ser un pueblo, pero no teníamos, evidentemente, y cabe la actualidad del comentario, sin nuestra tierra no podíamos terminar de ser una nación. Entonces seguimos siendo los descendientes de, con costumbres propias, un pasado común, pero no conformábamos una nación. En cuanto a su contenido, ahí vemos 3 partes del contenido que vamos a abordar algunas. En la primera parte, los acontecimientos de los hijos de Israel, desde el fallecimiento de Yosef hasta la salida de Egipto y el inicio de su peregrinación por el desierto. Esta no es una división aleatoria, sino responde a estudios y introducción sobre el libro. Del capítulo 1 al 17 vamos a ver todo eso. Segunda parte, una cuestión central, la entrega de la Torá y sus mitzvot en el Ar Sinai, en el monte Sinai, capítulos 18 a 24. ¿Sí? Escuchamos los 10 mandamientos en el capítulo 20, pero la previa empieza capítulos anteriores y después se continúa hablando de cuáles son los mandamientos. Nosotros nos acordamos del 20 con los 10 mandamientos, pero después siguen las mitzvot. Y en tercer lugar, la construcción del Mishkan. ¿Qué es el Mishkan? El lugar donde tiene, después tiene los lujos. Claro, es como el templo que Móvil. funcionaba en el desierto, claro, el templo móvil. Bueno, algo así. Algo así. Donde estaba el arca, donde se guardaban las tablas de la Torá y donde también se hacían las ofrendas y demás, pero bueno, todavía estando en el desierto. Y se describen las leyes de quienes llevarían a cabo el culto entre los capítulos 25 y 40. Y en esta sección se incluye algo que es muy paradójico. Estamos hablando de la construcción del Mishkan, del templo en el que rendíamos culto a Dios, y sin embargo, también se incluye la construcción de algo que es totalmente lo contrario, que es el becerro de oro. Y podemos pensar un poquito que esto tiene que ver con el camino de la construcción de la fe. Que uno piensa, bueno, ya está, recibimos la Torá, hacemos el Mishkan y vamos siempre para arriba espiritualmente, pero hay idas y vueltas. Y si alguien en su camino personal tuvo idas y vueltas con la fe, es parte del proceso. ¿Sí? En la fe, la palabra emuná, muchas veces tal vez habrán escuchado que tiene que ver con omanut, que es arte, es una construcción. No es algo, no es devoción sin cuestionamiento, no en el judaísmo.
Es una elección que a veces sí, como todo compromiso, uno toma una decisión, pero que puede haber idas y vueltas y que, por ejemplo, justamente nosotros en Yom Kippur hacemos una revisión de ese recorrido que hicimos. Y el libro de Shemot es también conocido como Sefer HaGeulá. También se lo llama Sefer HaGeulá en la tradición. ¿Qué significa Sefer Libro. y Geulá? Redención. Redención, salvación. Cuando fue editado este libro, era diciembre, y ya habían sido liberados algunos de los rehenes, y tal vez esperábamos que para llegar a septiembre yo estuviera diciendo, bueno, el cierre de acá ya está desactualizado por suerte, y no está desactualizado. Cuando lo escribíamos pensamos, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Tal vez escribo algo que ya cuando se edite sea viejo. Bueno, no, sigue siendo una plegaria. Las palabras que están como cierre, que le da como un sentido a toda esa introducción que tal vez es más de contenido y más formal, siguen siendo un rezo. Y se editó un libro que se llama El Libro de la Redención, en un momento en que estábamos esperando que los Hayalim pudieran traer a los rehenes sanos y salvos. No fue así en todos los casos, lamentablemente, y seguimos esperando por los que faltan. Y bueno, si bien esto, por supuesto, nos da mucha tristeza, es una manera atinada para empezar a leer el libro de Shemot, que tiene en un inicio un momento de tristeza. Tal vez no cuando llegaron los hijos de Israel a Egipto, pero sí inmediatamente en los capítulos, en los versículos que continúan. Sí. Sí, Cuando hiciste un poco el repaso del libro, me quedó Sí. una duda de esto y en general. Todas las mitzvot están en la Torá, ¿no? No hay ninguna que no esté, pues tienen que estar. sí. Después se detallan, no se explican. Pero, digamos, todos lo propuesto en la Torá son mitzvot. ¿Cómo se identifican? ¿Que eso es la mitzvah o que no es la mitzvah? Digamos, ¿se entiende? Porque me va diciendo, por ejemplo, empieza la primera. Pru-RU, ¿no? Pru-Urbu, sí. Maimónides, en su libro Sefer Mitzvot, determinó cuáles son las mitzvot, y a partir de ahí, si bien no es algo que él solo, porque él mismo también aprendió de sabios anteriores, pero ese es un ejemplo claro. En el Sefer Mitzvot tenés un tomo que son las mitzvot positivas, que describe cuáles son en función de expresiones claras de Dios, en el caso de Shemot en adelante, a Moshe hacia el pueblo. Y previamente a Abraham cuando le dijo de hacerse el Brit Milá, pero vemos una orden explícita. Lo mismo en el caso de Urbu, lo que le dijo a Adán Bejabá, cuando creó a la humanidad, al hombre y a la mujer, dijo, multiplíquense, reproduzcan, fructifíquense, en realidad Urbu y multiplíquense. Son todas órdenes explícitas. Que Maimónides pasó, digamos, en limpio para que tengamos bien en claro cuáles son las mitzvot positivas y negativas, 603 en total. Y después, como vos decís, continuaron las mitzvot rabínicas, muchas derivadas de esas mitzvot de la Torá, para poder ampliar el sentido y poder poner en práctica, como muchas tenemos en relación al Shabbat. ¿Sí? Claro, entre otras, de cómo implementar eso, que en la Torá simplemente dice algunas órdenes muy claras y no mucho más. Vamos a comenzar este libro. Yo voy a traer también a Rashi para que nos acompañe en esta lectura. No vino presencialmente, pero lo digo como que sí, porque yo sí siento que los autores siempre nos acompañan. Recién te contestó Maimónides, pero bueno. Bueno, y tengo a ambos porque sabemos que a veces hay diferencias. Voy leyendo para que también se escuche desde casa. Comenzamos con Shemot, vamos a ir leyendo capítulo más o menos en esta clase y las que siguen entre el capítulo 1 y el 4. Vamos a ver, como les dije hoy, Abadim Ainu, fuimos esclavos en Egipto. Vamos a hacer también un momento del liderazgo de Moshe y ver su encuentro en el Sneboer y otras acciones que él emprendió como líder. Y después vamos a ver a Taben y Jorim, el momento de la libertad.
Y finalmente, Mahamad Ar Sinai, que es como se llama el momento de la entrega de la Torá. Mahamad, de estar de pie, estar todos frente al Ar Sinai. Esos serían los temas nodales que vamos a abordar en Shemot, que da para un montón, pero hay que elegir algunos en particular. Y estos son los nombres de los hijos de Israel. Los vinientes a Egipto con Jacob. Cada hombre y su familia habían venido. ¿Qué es lo que encuentran acá, como en este primer versículo, que les pueda llamar la atención? Acá dice Vinientes, vinientes. No habla de tribus. Todavía no lo son. como personas, como familia. Sí, eran personas individuales, individuos, una familia. Llegaron como familia. Se fueron como tribus, pero no como nación. Hijos de Israel, dice. ¿Por qué hijos de Israel? Porque No eran hijos de Jacob. Jacob. y Jacob es Israel. Claro, Jacob. tanto de, eran, acá dice Bené Israel, y también dice Jacob Ubeitó. A veces se dice Bené Israel, Ubeit Jacob. Pero acá lo dice de la misma manera, está redactado distinto. Estamos diciendo 2 veces lo mismo. En realidad, es como la reiteración que a veces les marco para que puedan focalizar. Podrían haber dicho, y estos son los nombres de los hijos de Israel, y empiezan. Pero acá, tal vez, bueno, obviamente hay que hacer una introducción al libro, ponerle un poco de suspenso, pero la reiteración nos quiere decir algo. Y dice, por ejemplo, para tener en cuenta, no es la primera vez, Bené Israel y Beit Jacob. ¿Israel y Jacob es la misma persona? Sí, es el tercer patriarca. Antes y después del tomístico. Tal cual, antes de recibir el nombre y después. Y algunos dicen Bené Israel, los hijos de Israel, Beit Jacob, la casa de Jacob, denomina como se refiere a la parte femenina, o sea, todos, tanto los hombres como las mujeres. Que este refuerzo de Bené Israel y Beit Jacob va a aparecer, por ejemplo, antes de recibir la Torá. Siempre está para también hablar de toda la familia. Y dice, cada hombre y su familia habían venido. Nuevamente también es como que lo va reiterando. ¿Y después qué hace? Dice, los nombra. Nombra por ¿Sabíamos quiénes eran los hijos de Israel a esa altura? No, hijos de ¿No? Bereshit, ¿no lo leímos? Sí, Sí, ¿cómo no? Estaba. sí, bueno. Es verdad que alguien si lee solamente Shemot necesita saber quiénes son estos muchachos, pero ya veníamos hablando de ellos una y otra vez. Y pensemos, es verdad, nosotros vimos algunos temas, pero en Yosef vuelve a aparecer todos los hermanos y se habla de cada uno. En la historia de Yosef, Cada dos que te ponen la introducción y vos te pones salteado. sí, qué cosa. bueno, puede ser. Claro, tal cual, es una serie esto. Lo que no Esta es la presentación que ya la vimos en el capítulo anterior, pero pero por algo no. era Yosef. Bien, bien. Tenemos entonces versículo segundo, Reubén, Shimón, Leví y Yehuda. Tercero, Isachar, Zebulún y Binyamin. Cuarto, Dan y Naftalí, Gad y Asher, que son los hijos de Silpae y Bilá, de las concubinas de Jacob, aparecen aparte. Y fue que todas las personas salidas de los muslos de Jacob, muy... sí, los tuvo Jacob todos, la verdad, hay que felicitarlo. Eran 70 personas, o sea, de su familia, desde Jacob, sus hijos y en adelante, 70 personas. Empero Yosef ya estaba en Egipto, pero también era hijo. Claro, también, por eso. ¿Por qué los nombra aparte? Primero vamos a ver un poquito, les dije que iba a venir Rashi hoy, vino y dijo, en el primer versículo, aunque dice lo que estábamos trayendo, ya había enumerado quiénes eran, pero Rashi aclara, aunque ya los enumeró mientras vivían, vuelven a enumerarlo ahora que ya no vivían, ¿sí? Cuando murieron. Esto para demostrar el cariño que les tiene, porque son semejantes estrellas que Dios las nombra una por una. Esta es la explicación que da Rashi. Que el volver a mencionarlos y decir quién era uno por uno era recordarlos, los equipar estrellas por un versículo que él va a traer de Yeshayahu, que no importa, que no viene a cuento ahora, pero es como darles un lugar especial a cada uno de ellos. Pero ¿por qué dice Yosef ya estaba en Egipto?
Dice, ¿acaso él y sus hijos no estaban incluidos en los 70? ¿Que eran 70 más Yosef? No. A Yosef y sus No, hijos. estaba Yosef incluido en esos 70, pero ¿qué nos enseña a ponerlo aparte a Yosef? Dice, ¿acaso no sabíamos que estaba en Egipto? Sí, recontra sabíamos que estaba en Egipto. Si hay algo que sabíamos terminando Bereshit es que Yosef estaba en Egipto. Y dice, nos quiere enseñar la integridad de Yosef. Es el mismo Yosef que era pastor del ganado de su padre, él mismo estaba en Egipto. Y fue un gran señor y no obstante conservó su integridad. Dice Rashi de Shemot Rabá, que es el Midrash de Shemot, la explicación narrada, podríamos decirlo. Midrash es explicación. También es verdad que Midrash refiere a un cuento que viene a explicar algo de la Torá. Y cada uno de los libros de la Torá tiene un libro que es, por ejemplo, Bereshit Rabá, que habla también de agregados a Bereshit, narraciones tal vez que dan cuenta o explicaciones que dan cuenta de algo que nos queda por aprender. En este caso, esta aclaración de que Yosef ya estaba en Egipto quiere decir sí, pero el Yosef de Egipto era el mismo que el que vino en su momento. No cambió. No sé, ¿cambió o no cambió? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Se adaptó un poco Tiene que ver. Un a poquito cambió, ¿Eh? pero es verdad, pero habla de que él, tal vez al recibir a su familia, a sus hermanos, de alguna manera los siguió considerando familia. Perfectamente podría haber dicho, vuélvanse, los encarceló, que sí, que no. Bueno, podría haber seguido su vida en Egipto y se lo merecía. Pero él dijo que tengo que traer a mi padre y a mis hermanos para que puedan vivir bien porque hay hambre en Canaán. Entonces, en ese sentido era la misma persona. Bueno, y después sigue, pasaron por ahora 5 versículos y ya empieza un poco la música de suspenso. Versículo 6. Murió Yosef y todos sus hermanos y toda la generación aquella. Toda una etapa que termina, en que ellos habían llegado, que Yosef, gracias al faraón, le dice, estas son las tierras para que ustedes puedan habitar con su ganado, tierras fértiles, pero esa etapa se terminó. Empero los hijos de Israel se fructificaron y proliferaron, se multiplicaron y se fortalecieron mucho, mucho. Y se llenó la tierra de ellos. Es un poquito redundante, quedó clarísimo que fueron muchos, que se fueron multiplicando, que se llenó, no es solamente en los territorios que habían sido asignados, se está reforzando acá una idea del crecimiento de los hijos de Israel. Y también con este tipo de detalles sabemos que algo va a pasar respecto a esa grandeza. Y en el 8º dice, se erigió un rey nuevo sobre Egipto que desconoció a Yosef. ¿Qué significa esto? Que todos esos beneficios Cambió que la tenían, política. lo perdieron. Perdieron esos beneficios, cambió la política. Faraón ya no era el amigo. ¿Qué puede implicar eso? ¿Oíste? El comienzo de Comienzo de la esclavitud. la esclavitud. Sí, eso que ya nosotros con el diario del ni lunes, Ahí digamos, sabemos que del, pueden haber problemas. ¿Qué Sí. problemas no sabemos? o sea, decimos que no lo conoce. O sea, el tema de también reconocer todo lo que implica también para la Torá, la idea de, y conoció a Yosef reconociendo él a sus hermanos, pero ellos no lo reconocían a él. Bueno, acá vuelve esta instancia. ¿Qué es lo que se dice en el Talmud al respecto? Esto que de repente no conocía quién era Yosef. A ver, no sabemos qué pasaba en Canaán, eran más rudimentarios, pero Egipto está bastante evolucionado para tener registros en ese momento de quién era quién. Como para decir, no sé quién es Yosef. Sabemos que pasaron siglos, no, en este periodo pasó un tiempo importante, pero registros tenían de qué hacía esa población, sobre todo si era mucha, mucha, como dice acá. Entonces lo que explican en esto de levantóse un rey nuevo, en esta traducción dice, polemizan en este punto Rab y Shmuel, 2 rabinos que figuran en el Talmud. El primero explica que el rey era estrictamente nuevo, que era un rey totalmente nuevo. Y el segundo dice que se renovaron sus decretos, como que cambió la política. O era otra persona o dijeron, che, esta situación se nos está yendo de las manos. Yosef tampoco estaba, porque ya se había muerto. Entonces, reconocer a la descendencia ya era como más complejo para el tipo. O sea, o era un tipo nuevo o cambió las condiciones, obvio. Sí,
una cosa era decir, les damos beneficios a cierta cantidad de personas, 70 y sus familias, y otra cosa era a la descendencia y la descendencia y ahí en adelante. Pero, bueno, como toda nobleza, en algún momento recibieron un título por quien emprendió una acción en favor del reino y después eso se continúa para sus descendientes. Eso pasa en todas las culturas. Bueno, hoy por hoy ya eso no rige tan fácilmente, aunque en algunos lugares sí. Eso era lo que debía también recibir como beneficio los descendientes de Israel, no de Yosef, de Israel, la familia de Yosef. Y entonces, y porque era la familia de él. Y cuando... pero Yosef le pidió una concesión al faraón para su familia. Y recibieron esas tierras. Y aparte, por eso presentó Yosef a su padre, a sus hermanos. El faraón cumplió, pero cumplió con él y sus descendientes inmediatos. Ya después los otros No, porque cambió de faraón. también cambió de faraón, pero bueno. Sí, pero a ver, acá se entiende que deberían haber cumplido lo acordado con Yosef, porque Yosef había con su predicción o con su estimación salvó al país del hambre, Claro, 7 pero años de claro, juntar y los anticipando cómo administrar las provisiones para los 7 años de hambruna. Sí, pero bueno. bueno, puede ser. El punto es que no es que estaban ahí porque estaban ahí. O sea, porque uno puede decir, bueno, pero ya está, ya fue, loco. No, no es así, perdón, ¿no? Pero es así. En algún momento hubo una normativa por el cual nada más y nada menos que el faraón dio una concesión de unas tierras para esa familia y que de repente al crecer y engrandecerse esa familia empezaron les empezó a hacer ruido y dijeron, bueno, veamos qué hacemos con esto. Claro. Se pueden seguir haciendo conversaciones o se puede ir a todo lo contrario. Sí. No, Guillermo. bueno, esto es sucede hoy en día, digamos, cuando, digamos, hay que pensar que la descendencia de Yosef eran extranjeros en otro territorio y cuando Sí. cualquier comunidad que ve que el extranjero crece, digamos, apela o se la integra o se la desintegra. Bueno, están trayendo, por si no se escucha, el tema de la descendencia y ser vista como extranjeros. Pero es cierto, es lo que también le pasó al pueblo judío. O sea, este es un ejemplo de lo que le iba a pasar en su vida en Europa. Y por eso la necesidad de tener un país propio en una tierra que tuviera una historia documentada por todos lados de su vínculo con nuestro pueblo. Porque lo que sucedía era eso. Vivían en vivimos en diferentes naciones, o sea, claramente no nos van a decir acá en este país, porque somos ciudadanos. Pero lo que pasaba siglos atrás era de repente decir, bueno, ¿y qué hacen ellos acá? O necesitamos bienes. Bueno, confisquémoslos. No es algo no es algo que es justo ni para el pueblo judío ni para ninguna nación que por algún motivo está viviendo en una nación. Y eso es como un ejemplo de lo que sucede en la antigüedad, que tenía sus normativas. Pasaba una y otra vez. También pasaba que, estando nosotros en Israel, imperios dominaban esa región, algunos exigían tributos, otros nos exiliaban a la fuerza. Bueno, lo que pasó acá fue eso. Tuvimos una concesión de poder habitar en la tierra de Egipto, como realmente ahí pudimos crecer. Si se siguió viviendo en la tierra de Egipto por siglos, tal vez es cierto. Hello, tenemos que volver a Canaán, porque ahí es nuestra tradición. Eso es cierto, nosotros tendríamos que haber vuelto, pero no importa. Eso no quita que no estábamos ahí por querer conquistar Egipto, sino porque habíamos tenido en su momento un beneficio en cierto territorio concedido por el propio faraón. Que ahora dice, o cambió el faraón o cambió la política, pero se desconoció un derecho adquirido por un funcionario que había salvado al país de una situación de hambruna. Qué suerte que sucedió eso. Sí, y sí. Seguimos entonces. Él le dijo a su pueblo en el 9º, ¿él quién? El faraón. El faraón le dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo, los hijos de Israel, es numeroso y más fuerte que nosotros. ¿Más fuerte que nosotros? O sea, eso sí tiene que ver con esto que traes, Guillermo. Del miedo a esa nación que tiene costumbres distintas
seguramente no eran más que ellos, no, era imposible que fueran más que los egipcios. Sí que estaba prosperando, claramente estaba prosperando y tal vez no estaban solamente habitando en sus tierras. No en cantidad, sino en capacidad. Para mí eso era lo que en realidad. Sí, y el veía miedo, también, o sea, seguramente, pero también el miedo a qué pasa si esto se nos vuelve en contra. O sea, que se dé vuelta la situación. No es que el pueblo de Israel estuviera haciendo algo puntualmente, sino que crecían y eso generaba como incomodidad. Sí, por eso lo estoy trayendo como tema, porque podría haber... Pero por eso hay que volver a leer la Torá, pero no porque digo la actualidad, para conocer el texto, porque si yo le pregunto a ustedes, ¿conocen la historia del pueblo de Israel en Egipto? Ay, sí, dale, otra vez. Y yo misma lo puedo decir. Pero lo estoy leyendo ahora, preparo la clase antes y vuelvo a encontrar cuestiones para aprender yo y para transmitirlas a ustedes. Y esto es muy poquito, porque imagínense que ahora estoy trayendo a Rashi, que es un clásico que me parece que en un curso de introducción a la Torá hay que leerlo alguna vez. Pero hay un montón de exégetas que discuten entre sí y que es súper interesante ver qué dirían al respecto. Ahora vamos a ver qué dijo Rashi, pero ¿por qué numeroso? ¿Por qué se repite muy mucho? ¿De qué siglo es Rashi? Siglo, creo que 12, 13, más o menos como Maimónides. No, sí, 12, 13 como siglo, ciento y pico, 1200, algo por ahí, en Francia. Dice entonces, vamos, actuemos con astucia respecto a él, y acá dice, Abba nit hakema en hebreo, de jajam. Seamos más, de jajam, del verbo jajam, que es sabio, pero en un verbo que es itpael, que es reflexivo, por decirlo de una manera, es ejercer la acción sobre uno mismo. Ensabiémonos, no sé, algo así. Sí. Dice, vamos, actuemos con astucia respecto a él, no sea que se acreciente, o sea, seamos más sabios porque no había nada, no había ningún indicio. Adelantémonos a lo que podría llegar a pasar. Eso quiere decir que no estaba pasando. Y no sea que se acreciente. Y sería que cuando sucediere guerra, se sumaría también él a nuestros adversarios y combatiría contra nosotros y ascendería desde la tierra. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está diciendo acá? Y lo vamos a traer a Rashi. Primero dice, seamos sagaces contra ese pueblo para saber qué hacerle. Seamos sagaces contra el Salvador de Israel, contra Dios, y castiguemos... Ah, esto es algo que lo voy a traer después, porque es muy interesante el castigo que quieren imponerle. Pero lo que quería, perdón, traer, déjenme que vuelva a la mente. Acá lo que está diciendo, que es algo importante, que todo ese miedo se genera cuando hay crisis. ¿Por qué yo digo esto? Se sume a nuestros adversarios. Ah, pará, ya tenías adversarios. Entonces, en una situación en que ya evidentemente hay pueblos que están haciendo temblar Egipto, ven que otro se fortalece. Dice, ah, bueno, pará, no, a este no lo dejemos avanzar. En realidad se sumó sobre Israel algo que tal vez en una situación generalizada, crítica, peligrosa para Egipto, pero no era propia de Israel. No, era un pueblo de pastores. Era un pueblo de pastores. Que sí es cierto, tenían costumbres diferentes, y eso alguna vez tal vez lo trajimos, no lo recuerdo, pero lo traigo más de una vez, porque Egipto adoraba a dioses que tenían forma animal, y nosotros eran nuestro ganado. O sea, no era como muy copado tal vez lo que hacíamos, pero bueno, como que agarramos a los dioses y le decíamos, bueno, vení, dame leche, voy a comerte. No sé, seguramente yo también comían bien, no tengo idea de la dieta egipcia, discúlpenme, pero realmente era una situación muy diferente de lo que tal vez era más propio de la cultura egipcia. Y esto sí, cuando dice seamos más sabios, vayamos contra el Dios de Israel. Esto es una explicación claramente posterior. Y dice, sí. Digamos, a ver, los egipcios eran un pueblo guerrero, o sea, estaban súper alimentados en proteínas, por lo cual vegetariano no era. Ya lo sé, pero es verdad que no sé si tenía una tradición ganadera, de pastoreo como nuestro pueblo.
Eso es algo que en alguna fuente vi que hacía ruido. Y que tal vez incluso lo que va a venir posteriormente, que la construcción sí era propia de Egipto, era algo totalmente ajeno a la tradición de Israel, la construcción de un lugar fijo. No podemos hablar que los patriarcas construyeron ciudades, o sea, era siempre una vida nómada hasta ese momento, y por lo cual los trabajos forzados de construcción para ellos era realmente sacarlos de su labor habitual para algo que no solamente era mucho más duro, sino que implicaba otro tipo de vida. Pero eso antes de que veamos cuál era el castigo que acá dice la interpretación que querían imponer sobre este pueblo que tenía un dios, ¿qué es lo que había hecho? Dice, ya que él prometió que no volverá a traer el diluvio sobre la tierra, en consecuencia no podrá castigarnos con la misma medida, el agua. ¿A qué vienen con esto? ¿Qué tiene que ver el agua? ¿Por qué el agua iba a ser un castigo? ¿Pero quién dijo eso? Esta es la explicación que dice Rashi. Voy a volver. Dice, seamos sagaces. Y dice, nuestros maestros enseñaron, seamos sagaces contra el Salvador de Israel, es decir, Dios, y castiguémoslo con agua, ya que él prometió que no volverá a traer el diluvio sobre la tierra y en consecuencia no podrá castigarnos con la misma medida, con el agua. ¿Qué castigo con el agua? Tendrá que- No, La primera medida, bueno, en realidad la segunda medida, no la primera, que tuvieron los egipcios contra Israel fue que cada niño que naciera iba a ser arrojado al Ior, que era un afluente del Nilo, a las aguas. Y aparte, sabemos que las aguas fueron todo un problema para Moshe en lo sucesivo, porque vieron que en el desierto cada tanto se quejaban y un alto porcentaje era por la falta de agua. Entonces aparece este elemento del agua acá como un recurso de esta sagacidad. ¿De qué podemos hacer para vencer a este Dios? Vamos por el agua. Va a atacar con el agua porque él prometió a la humanidad, no al pueblo de Israel, a la humanidad, que nunca más iba a traer un diluvio. Entonces vamos por otro lado. Todavía falta para el agua y sigue diciendo... ¿cuál fue el primer, y si quieren avancen un poquito, cuál fue el primer castigo? Tenemos en el versículo 11 que decidió el faraón, que no conocía a Yosef, o esta política que desconocía a Yosef sobre el pueblo de Israel, porque no fue lo primero lo del agua. Los tributos. Sí, Sigue siendo actual. sí. Eso nunca cambió. Bueno, raro porque la figura de Moisés es importante, pero bueno, parece que los tributos es una medida en que sí, muchas veces para oprimir otros pueblos, si algunos, como los babilónicos, nos exiliaron, otros nos imponían tributos. Que a veces era decir, bueno, conquistaron un territorio, ese territorio pasa a ser parte de un imperio, lo mejor que nos puede pasar es que nos pidan impuestos. O sea, antes que nos digan, tenemos... Los musulmanes con Claro. Calima para poder vivir en esos territorios. Tal cual, como los musulmanes, en otros casos, en toda la historia tuvimos o aniquilamientos Claro. o El nos tributo expulsaban era del lugar. que pasara. Así que un tributo, bien, eso lo pudimos manejar a lo largo de la historia. Estos eran un poquito fuertes, pero lo pudimos también manejar. Nombraron sobre el pueblo de Israel, acá no se aclara, pero sobre el pueblo de Israel, jefes de tributos, para oprimirlo en sus trabajos forzados. Y ahí sí siguió, no es solamente tributos, sino Abodat Fareh, un trabajo duro. Sí. Y el pueblo edificó ciudades depósitos para Paró, a Pitón y a Ramsés, ¿sí? Que también ya da cuenta un poco, nos sitúa en Egipto. Empero, así como lo oprimían, así se acrecentaba y así se expandía, y se angustiaron a causa de los hijos de Israel. No era esta una medida que terminaba de coartar y de aniquilar al pueblo de Israel. Hicieron impuestos, los obligaron a tener un trabajo diferente del que tenían siempre del pastoreo, pero aún así seguían creciendo, seguían fortaleciéndose y multiplicándose. E hicieron servir los egipcios a los hijos de Israel con dureza. Les amargaron sus vidas. Vaimareru et Hayeyem, si ustedes prestan atención al ser de Pesaj, Maror, Vaimareru, ¿sí? Por eso es que comemos Maror, y lo leemos en la Haggadah un par de veces.
en argamasa y en ladrillos. ¿Cómo se ven la argamasa y los ladrillos en nuestro ser de Pesaj? El jaroset, ¿sí? Y en todo trabajo en el campo. A todos sus trabajos los sometieron, haciéndolos trabajar con dureza. Era un trabajo que físicamente era duro. Y sí es cierto, y vuelvo a decir, un trabajo que ellos tenían por generaciones, de ir recorriendo pasturas con el ganado, que habíamos visto hace, parece un siglo, pero no tanto. A Jacob viendo a los pastores así a un lado, durmiendo. O sea, era una vida muy apacible la del pastoreo. Dura, porque te podías morir de hambre si no había pastos, pero tranquila. Y otro de los símbolos que acá tal vez no aparecen, que tenemos en la mesa de pesas, ¿cuál es esto vinculado con la amargura? Con la Agua con sal. El agua con sal, ¿sí? ¿Por qué remojamos el carpaz, el fruto de la tierra, en agua con sal? Por las lágrimas que derramaron por la amargura de la vida en Egipto. Versículo 15. Y dijo el rey de Egipto a las parteras de las hebreas el nombre de cada una de las cuales era Shifra y el nombre de la otra Púa. Y algunos dicen que Shifra, que también, y esto no, algunos no, mi amigo Rashi, que es un montón de decir mi amigo Rashi, perdón, pero como que acompaña la lectura, lo digo con todo el respeto del mundo, es un gran sabio. Dice que trae la explicación de que Shifra era no solamente que su nombre, Shofar, Shifra, como de corregir, como reparar, y que era Yochebed. ¿Sabe quién era Yochebed? Sí, madre de Moshe. La madre de Moshe. Y entonces Púa, ¿quién puede ser? La hermana. Eran como una dupla. Que uno dice, no, bueno, mirá, justo, dale. A ver, eran de las hebreas y la vemos a Miriam en consonancia con su mamá cuando Moshe hace su recorrido en la Teibá, en ese pequeño canasto, y la madre amamanta a Moshe, pero bueno, tiene lógica que podrían haber sido ellas, aunque tiene la fuerza del Midrash y ahora vamos a ver por qué. Dijo él, ¿quién dijo? ¿A quién? Faraón. ¿A quién? a A las parteras hebreas. Cuando, bueno, partearéis, o sea, cuando acompañen un parto, si me dejan decir cuando acompañen un parto, a las hebreas habréis de mirar en el asiento de la parturienta. Si fuera un hijo, matadlo. Lo digo y me duele. Y si fuera una hija, que viva. Así es simple. Orden clara. Las mujeres, ¿por qué es así? Para que no se te sigan reproduzcan. reproduciendo. No. No, Pero para podría haber sido una Porque las mujeres tienen menos fuerza que los hombres. Porque los hombres son guerreros. No. Sí, pero es sobre todo por algo en particular, no por todo, sino para que no surgiera un líder, que según también nos trae Rashi, los astrólogos egipcios decían, va a aparecer un líder que los va a liberar. Entonces, no. No, o sea, estaban acá, tenemos a mí, o sea, la mujer nunca, pero estuvieron ahí y lo han dicho desde las fuentes más ortodoxas, que fueron las que realmente llegaron a la redención, porque vemos una cadena de mujeres que hacen que este líder viva, pueda, nada, trascender y pueda liberar al pueblo de Israel. Solo no pudo. También acompañado con su hermano Aarón. Empero temieron las parteras Elohim. Algunos dicen, así como acabo de decir una cosa, algunos dicen que eran parteras que no eran hebreas, sino que eligieron el judaísmo, y acá vemos, temieron Elohim, en esta decisión de haber elegido a Dios, porque no querían emprender tal acción. Otros explican que no, que claramente lo eran, porque primero dice las parteras hebreas, aunque se podría pensar las parteras de las hebreas. Es raro pensar que una egipcia atendiera un parto en ese momento de las hebreas, que eran esclavas, hace un poco de ruido. Pero bueno, hay una teoría de decir que esas parteras no eran en su momento del pueblo hebreo, sino que se acercaron y se convirtieron por temor a Dios, como dice acá. Y no obraron como les había hablado el rey de Egipto y dejaron vivir a los niños. Convocó el rey de Egipto a las parteras y les dijo a ellas, ¿por qué habréis hecho esta cosa?
habéis dejado vivir a los niños. Dijeron las parteras a Paró, porque no son como las mujeres egipcias, las hebreas, ya que vigorosas son ellas. Antes que viniere a ellas la partera, ellas ya han dado a luz. Bien, pensaron listo. Igual, o sea, a ver, lo que yo traigo acá es este diálogo, ¿no? El faraón ve que no los mata y en lugar de... ¿Qué podría haber hecho el faraón? Matarlas a ellas. Sí, o sea, a ver, chicas, cuéntenme por qué no hicieron lo que les pedí. Y ellos aparte dicen, no, bueno, en realidad, y les meten una excusa increíble, aunque hay, también trae Rashi explicaciones de por qué se compara a las mujeres hebreas con los animales que tienen solos, y hay como algunos versículos en Bereshit que hacen esta comparación, pero no importa. Bueno, Javá, la que da vida, Jayá, ahí también tenemos un juego de palabras interesantes, pero le dicen una excusa que no es. Bueno, y en este sentido vemos algo que es extraño. Dice, e hizo bien a Elohim a las parteras, que se acrecentó el pueblo y se fortalecieron. Ocurrió que como temieron las parteras, Elohim le hizo a ellas, no a ellos, casas. ¿Qué les hizo un dúplex? Sí, Dios Bien, chicas, acá tienen una casa con pileta. No, se refiere a que favoreció a sus familias y que si volvemos al Midrash, que dice que Shifra era Yocheved, bueno, su familia iba a ser los Levim, los Kohanim. Y dicen en el caso de Miriam que de ahí descendieron los reyes. O sea, les hizo una, iba a decir casta, Un honor. una, Una elección. como un linaje importante a partir de esta decisión de salvar al pueblo. Tenemos como 0 minutos, pero no voy a yo sigo leyendo hasta terminar, por favor, el capítulo y entender cómo empezó nuestra esclavitud. Dijeron ya estamos con esto, 21, 22, ordenó Paró todo el pueblo diciendo, todo niño nacido al río Nilo, que realmente era un afluente, pero bueno, habréis de arrojarlo, empero a toda niña habréis de dejar vivir. ¿Qué ven en este último versículo que estamos leyendo? ¿A quién se lo dijo? El pueblo. ¿A qué pueblo? A ver, sí. Bueno, dice, todo niño nacido habréis de arrojarlo al Nilo. Paró A se las lo dijo a su parteras. pueblo. No, a su pueblo. A su pueblo. ¿A los niños de quién? De los hebreos. ¿Dónde dice de los hebreos? Ah, no, bueno. No se refería a los propios, seguro. Y bueno, pero lo que está escrito, Lo que dice acá, ¿cómo lo dice Rashi? vamos a ver qué dice Rashi. A todo su pueblo, también sobre ellos recayó el decreto. Mira vos. El día en que debía nacer Moshe, le dijeron sus astrólogos, hoy nace el salvador de ellos, y no sabemos si será egipcio o hebreo, solamente sabemos que habrá de ser castigado por causa del agua. Por eso decretó ese día respecto de los varones que nacieren, incluso egipcios, y por eso está escrito todo hijo nacido, y no nacido de los hebreos. Y ellos, los astrólogos, no sabían que, en efecto, Moshe sufriría a causa del agua, como les expliqué después, cuando el pueblo en el desierto tuvo sed. Pero solamente ese día era entonces, no todos los días. Bueno, Basado en eso. Esto de arrestarlos al nido. Código Rashi. Bueno, en realidad, lo que dice, ¿cómo a ese día? Claro. Claro, Ordenó, acá no dice que fue los que nazcan ese día. decía, porque la. Ordenó para todo su pueblo diciendo, todo niño nacido al río habréis de arrojarlo, empero toda niña dejaréis vivir. No, pero la explicación de Rashid es que los que nacen ese día. El que nació ese día, decía ahí. Sí, eso es lo que agrega Rashi, pero el matiz que a mí me parece interesante es que fíjense en lo que implica tal vez la visión de la crueldad de ese momento. Sí, sí. Dijo, antes de que nazca alguien que revierta el orden social, matemos a todos los hombres. Todos los niños. Bueno, y ante esto nace Moshe. Y ante esto, y agrego yo, me hago cargo, tanto su hija, la hija del faraón, como Shifra o Yocheved o quien fuera, y Miriam, se unen para salvarlos, para salvar al pueblo, y en este caso para salvar a ambos pueblos. Me atrevo a decir como cierre. La semana que viene, también viéndolo en la actualidad, digamos, mucho de esto tiene que ver con el varón mismo de salvarse él
y no de su preocupación ni por su pueblo ni por el pueblo judío. Tal cual. La crueldad de un Es lo que tirano hacen todos los que actúa desde el miedo. pseudodemócratas y los dictadores. Bueno, pero es la crueldad de un tirano, decir, alguien me va a atacar, es el pueblo, es el extranjero. Ah, no estoy seguro, porque me lo dice un astrólogo. Bueno, entonces, por las dudas, aniquilemos a todos. Exacto. Aunque sea su propio nieto, sobrino, chao. Esto es al menos lo que explicamos nosotros desde aquí, desde este versículo. La semana que viene vamos a ver la figura de Moshe como líder, un líder que al contrario, defiende a su pueblo más allá de que él ya estaba, vemos cómo ante los ojos de Dios ya había sido redimido, en el Ar Sinai él podía haber hecho su propio pueblo, se lo propuso Dios, basta con este pueblo, y Moshe era un líder que iba con el pueblo hasta sus últimos días, incluso haciéndolo entrar a la tierra de Israel, quedándose él del otro lado. Eso es un líder. Bueno, nos vemos la semana que viene. Mejor.